8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar con doña Naira Chalán, vicepresidenta del Ecuarronari, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, Naira? Buenos días. Bienvenida, gracias por su apertura, por acompañarnos. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente tenemos ya nuevo presidente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Se trata del dirigente Leonidas Sisa, contra todo pronóstico. Él ha logrado la presidencia de la CONAIE con una amplia mayoría en cuanto a votos. Eso evidencia un respaldo y significa, ¿cree usted, un mensaje hacia la nueva administración gubernamental, tomando en cuenta que lideró las protestas de octubre de 2019 junto con otros dirigentes indígenas? ¿Cómo evalúan ustedes este resultado de las elecciones de la CONAIE? Buenos días, bienvenida. Buenos días a ustedes, al medio de comunicación, por esta invitación a ser partícipes de nuestros criterios, de nuestras posiciones acerca de lo que sucedió dentro del Congreso de la CONAIE. Bueno, nuestra valoración en este espacio es que definitivamente ganó esta posición de unidad desde el territorio y de lucha contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra políticas que se implementan desde la derecha hacia los sectores. Me parece que ese triunfo no solamente se debe a un espacio, si bien la CONAIE es un espacio de vocería desde el movimiento indígena, pero su cobertura tiene un nivel nacional. Entonces, esta vocería también representa a los sectores populares, a los sectores de las ciudades, a los barrios, a los sectores agremiados de varios sectores que no tienen una representación, digamos, en este momento, digamos, desde una vocería a nivel nacional. Sin embargo, la CONAIE está predispuesta a dar esta cobertura a nivel nacional. Parece que este triunfo desde la CONAIE no solamente representa a un nombre en específico, sino a una posición política e ideológica desde la izquierda. ¿Cómo están, Naira? Buenos días. Con la elección de Leonidas Issa, ¿ustedes ratifican de alguna forma las causas que generaron la revuelta de octubre del 2019? Porque a Leonidas se lo identifica mucho con ese momento histórico que vivió el país. Pero Leonidas representa más que eso. O sea, yo no me quiero quedar únicamente con octubre del 19. Leonidas representa mucho más que eso. Y creo además que es una de las figuras de la CONAIE más ideológicas. Usted obviamente lo va a conocer mucho más, pero de lo que yo veo en la periferia lo encuentro así, ¿no? Como uno de los cuadros más ideológicos, mejor formados, si se quiere, que tiene la CONAIE, de los tantos que hay, desde luego. Pero se lo ata mucho a octubre del 2019. Y a partir de ahí hay un sector de la opinión pública y del periodismo, Naira, que se han encargado de etiquetarlo a Leonidas como terrorista, que es el mariateguista terrorista que va a dar el golpe de Estado al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que ustedes le responden como organización social, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a ese grupo de periodistas y de opinadores que etiquetan de esa forma a Leonidas y lo que él representa? Sí, bueno, si bien es cierto, no es una cuestión coyuntural, no es una cuestión solamente de ahora. Los calificativos y la intención de crear un enemigo interno no solamente devienen de este gobierno que acaba de fenecer desde el modernismo, sino también desde el correísmo, ¿no? Una intención de criminalizar a una tendencia que cuestiona el poder. En ese sentido, nosotros decimos desde este espacio, desde la CONAIE, desde este espacio, desde el Ecuador, y que por supuesto estamos en entera coordinación también, nuestra posición siempre va a ser justamente en defensa de estos sectores populares y con una propuesta bastante clara respecto de lo que estamos proponiendo, respecto de lo que estamos trabajando a nivel de nuestros territorios. En ese sentido, creo que hay no solamente una tendencia ecuatoriana, sino una tendencia latinoamericana de lo que significa para nosotros la izquierda, y una izquierda autocrítica, por supuesto, con su proceso político, con su proceso organizativo. Y en ese sentido, yo creo que, sobre todo, en este momento, toda la posición, la agenda mediática que se ha movido a través de los medios de comunicación que son hegemónicos, que a la vez acaparan la mayoría de frecuencias del espectro radioeléctrico a nivel del país, ha sido una posición de ser serviles al poder, de no cuestionar al poder, es decir, de poder cosechar lo máximo en este espacio que definitivamente lo da el poder. Y en ese sentido, la comunicación popular, la comunicación alternativa, la comunicación que se ha atrevido a sacar otras voces, me parece que es rescatable este espacio que pueda poner también su posición política. Y desde la CONAIE, desde el Ecuador y desde donde yo en este momento puedo hablar, seguiremos trabajando precisamente para que se pueda poner esta
esta posición política e ideológica desde el movimiento indígena, desde considerarse como una izquierda que finalmente se nos ha visto y se nos va a ver siempre en la calle como un espacio territorial de disputa, como un espacio territorial de hacer política, además, este espacio de reivindicación social. Naira, usted dice que el resultado de la elección en la CONAIE es el reflejo de la unidad y de esta lucha contra el neoliberalismo que tiene el sector indígena. Esa lucha contra el neoliberalismo, ese mensaje de unidad se ve, concuerda, para decirlo mejor, concuerda con la actuación que está teniendo Pachacutic en la Asamblea Nacional, ¿o usted cree que no? Porque hay ciertas críticas a la forma como está actuando Pachacutic al interior de la Asamblea, que es el brazo político de la CONAIE. Sí, en realidad nosotros hemos sido críticos del proceder de Pachacutic, no solamente ahora, sino desde hace muchos años atrás hemos sido bastante críticos y me parece que Pachacutic debe reencauzarse, debe tomar una posición a favor y en fin de lo que estamos pidiendo desde el movimiento indígena, en fin de lo que estamos resolviendo desde el movimiento. Tenemos algún problema ahí, Naira, se nos fue su sonido. Tenemos algún inconveniente, no sé si se apagó su micrófono, Naira, no le estamos escuchando. Ciertos compromisos que se deben cumplir desde el Pachacutic. Por ejemplo, hay una reforma, bueno, desde el Ejecutivo se ha planteado una ley de libertad de expresión y nosotros hemos dicho lo que Pachacutic tiene que hacer no es defender la ley de libertad de expresión que se ha planteado desde el Ejecutivo, sino defender una ley de comunicación desde el sector popular, desde el sector comunitario, que promueva precisamente estas otras voces, que promueva precisamente estos otros espacios de disputa territorial, de disputa de estos espacios respecto del espectro radioeléctrico, donde no todas las mayorías tenemos posibilidades de acceso. Esta es una de las agendas legislativas que Pachacutic tendrá que demostrar su coherencia política, su coherencia ideológica. Otra cuestión que hemos planteado y que incluso quedó dentro de las resoluciones de la CONAIE es respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y específicamente hablando de la ley orgánica a la salud. Entonces me parece que ahí hay espacios donde Pachacutic puede demostrar efectivamente que tiene una coherencia política, que tiene una coherencia ideológica y además que está dispuesto a escuchar a las organizaciones de base que corresponden, por supuesto, a una base organizativa de las cuales ellos son el brazo político. Entonces ahí hay algunos de los espacios en donde ellos deben demostrar, por supuesto, que no tienen ninguna alianza, que no tienen ningún compromiso con el oficialismo, y esperamos esa coherencia desde la bancada de Pachacutic. Se ha pedido amnistía para los luchadores sociales, se ha pedido también un espacio de poder disputar de que estas luchas que hemos levantado de los diferentes territorios no sean criminalizadas, no sean procesadas e investigadas como delitos penales, sino como, no sé, espacios incluso de persecución política que deben resolverse en estos espacios de decisión en donde tienen influencia los compañeros y compañeras que ahora son asambleístas por el movimiento Pachacutic. Es decir, escuchándole, Naira, una de las, no sé si llamarlas peleas, pero una de las contiendas que va a tener que resolver Leonidas Issa y quienes van a estar acompañándolo es precisamente la disputa interna y ver cuál es el rol que por un lado juega la CONAIE y por otro Pachacutic. ¿Entiendo así o cómo usted lo mira eso? Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, el brazo electoral de la CONAIE, por tanto Pachacutic tiene la obligación de acatarse a las resoluciones que tomamos como movimiento indígena y agradeciendo también a las afiliaciones personales, a la militancia individual que tiene el Pachacutic, por supuesto, pero Pachacutic se fundamenta sobre todo en un proyecto político definido desde la izquierda en lucha contra el capitalismo, en lucha contra el neoliberalismo, en lucha contra el patriarcado, por supuesto. Quizá este término no esté específicamente puesto dentro del estatuto de la organización, sin embargo, es este el sentido que estamos trasladando hacia como una propuesta política hacia la sociedad en general, y me parece que Pachacutic lo que tiene que hacer dentro de sus obligaciones políticas e ideológicas es responder principalmente a estos postulados. Regresar a ver a la CONAIE porque no sé si recuerdas tú en algún diálogo, no estoy clarísimo del tema, ¿fue con Jaime Vargas
o con el mismo Leonidas Issa, pero uno de los dos dijo, capaz en algún momento nos va a tocar revisar muy bien qué es lo que haga Pachacuti y ver si es que la CONAIE se hace partido político. ¿Es esa, digamos, está eso en carpeta o no, Naira? No, por supuesto, Ok. absolutamente negado. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti es el brazo político de la CONAIE, por tanto, la CONAIE mantendrá su trabajo territorial en donde le corresponde, por supuesto, con las debidas incidencias, con las debidas obligaciones que el Movimiento de Unidad Nacional Pachacuti deba cumplir respecto a la organización social, que es su base fundamental, desde donde se construye una propuesta política e ideológica. Naira, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado que después de o tras su regreso de Estados Unidos, donde se sometió a esta cirugía, él va a entablar una reunión con dirigentes de Pachacuti y dirigentes indígenas. Entendería que debería también estar en esa cita Leonidas Issa como presidente de la CONAIE. ¿Qué conocen al respecto y qué aspiran de este encuentro? Desde las organizaciones lo que hemos planteado es transparencia frente a lo que estamos proponiendo, frente a un pliego petitorio que no ha sido escuchado desde los gobiernos de turno, desde el gobierno anterior de Lenín Moreno, y esperamos también una respuesta pública. En ese sentido, si bien haya voluntad desde el gobierno nacional de poner escucha a estos planteamientos, sobre todo lo que esperamos es que se operacionalice todo lo que se está pidiendo desde el movimiento indígena. Y en ese sentido, la respuesta pública es lo que pedimos desde las regionales, desde las organizaciones de base. No pedimos reuniones a puerta cerrada, no pedimos reuniones exclusivas desde los dirigentes, sino respuestas públicas acerca de los planteamientos que se está poniendo desde el movimiento indígena. Naira, hace un momento yo le preguntaba, digamos, sobre lo que representa la figura de Leonidas Issa para el movimiento indígena y en realidad para el Ecuador, ¿no? Ahora ya Leonidas es una figura de connotación nacional. Y usted habló del correísmo. Yo noto que hay, digamos, unas diferencias ahí como medio irreconciliables. ¿Hay posibilidades de que en algún momento todo lo que representa el progresismo, que va desde Pachacuti a Unión por la Esperanza, lo que es la Revolución Ciudadana, puedan sentarse a conversar y establecer una agenda que combata lo que hoy representa Guillermo Lasso y todo el grupo, incluidos los grandes medios de comunicación, que es el neoliberalismo, o no? ¿O eso es insalvable? ¿Las diferencias con el correísmo son insalvables? Yo creo que es necesario precisamente un poco especificar las diferencias entre el correísmo y el progresismo. Me parece que el correísmo se ha construido a través de una figura específica que es Correa, y creo que la izquierda que se está apostando por ese lado debería ser autocrítica de desprenderse de esta cultura. El progresismo, por otro lado, no es una cuestión específica del Ecuador, es una cuestión desde Latinoamérica, y me parece que hay postulados y hay propuestas que debe sumarse desde el movimiento indígena, que debe sumarse desde la sociedad ecuatoriana en general. Y en ese sentido, como movimiento indígena, no creo que estemos dispuestos a disputarnos espacios de reivindicación social, de reivindicación de derechos a nivel de la sociedad en general, desde los sectores populares del campo y la ciudad, en donde el progresismo también encuentre coincidencias, por supuesto, pero no compartimos con una forma de hacer política desde el caudillismo. Eso desde el movimiento indígena lo hemos analizado, lo hemos cuestionado también esta forma, sino a través de encontrarnos en propuestas políticas, en propuestas ideológicas y sobre todo en proyectos desde donde se plantea, desde los sectores populares, desde el sector indígena, y en estos espacios también, por supuesto, quizá empatar también desde lo que se está diciendo desde la Asamblea Nacional. Creo que ahí debe haber una coincidencia sobre todo en los proyectos, más no en ninguna cuestión de quizá poder favorecer a ciertos espacios dentro de la bancada de Pachacuti o dentro de la bancada de con quien ellos consideran haber tenido algún compromiso sobre la Asamblea Nacional, sino sobre todo sobre el proyecto. ¿Cómo evalúa usted, Naira, como representante del Ecorunari, las actuaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional? El mismo asambleísta Salvador Quispe ha señalado que no hay un acuerdo entre Pachacuti y el gobierno, pero vemos en la práctica que hay mucha cercanía, al menos se podría decir que hay mucha cercanía entre Pachacuti o los dirigentes que están al interior de la Asamblea con el gobierno, y el señor Quispe ha dicho que
en su momento cada uno deberá dar sus explicaciones de los compromisos que tiene. ¿Qué compromisos cree que usted existen y cómo evalúa usted la forma como ha actuado Pachacutic al interior de la Asamblea hasta el momento? Desde las organizaciones, por supuesto, lo que pediremos es que se clarifiquen ciertas situaciones que a nosotros también nos quedan dudas, desde las organizaciones, por supuesto. Y creo que ahí la compañera Guadalupe Llori tiene un papel fundamental que jugar dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esperamos que todo esto sea correspondiente a lo que estamos diciendo desde las organizaciones sociales. Ya haya una propuesta ahí trazada y una hoja de ruta trazada, además planteamientos que están ahí firmemente puestos dentro de la CONAI y que me parece que teniendo la presidencia de la Asamblea Nacional, lo que le queda a la compañera Guadalupe Llori, siendo orgánicas a un proceso organizativo histórico, es responder a estas demandas y esperamos poder tener espacios de diálogo fraternos, espacios de diálogo horizontales desde las organizaciones con la bancada de Pachacuti, más allá de lo que ella presida la Asamblea Nacional, sino desde estos espacios de encuentro, desde la sociedad civil, desde la sociedad organizada del campo y la ciudad, en donde podamos poner planteamientos en concordancia con nuestras realidades que necesitan dar respuestas desde la Asamblea Nacional. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias a Naira Chalán, vicepresidenta del ECORONARI, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Naira, por el tiempo, por la información y por la apertura durante esta entrevista. Naira Chalán, vicepresidenta del ECORONARI, que ha estado con nosotros. Muy amable. Saludos, muchísimas gracias. A usted. A usted, muy amable. 9:01, tiempo de despedirnos, no sin antes recordarles que quedan muy bien acompañados. Se viene 7F, Alexis. Muy bien, se quedan con Andrés y con Carla. Nosotros nos despedimos recordándoles nuevamente y enviando ese saludo el día de hoy, Día del Orgullo, a ser tolerantes, a ser respetuosos, a aceptar que vivimos en una sociedad absolutamente diversa y plena. Vivamos así. Vea, amémonos de entre todos, pero seamos tolerantes sobre todo. Creo que eso nos hace muchísima falta en este país en donde pulula el odio, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Fuerte abrazo, hasta mañana. Hasta mañana.